Ya, en base a esto es que se ha hecho esta presentación. No sé si hasta ahí quedó claro los temas a estudiar y por qué vamos a estudiar estos temas, porque de estos temas es donde viene el examen de competencia. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, señores. Sí, todo claro. Listo. Antes yo tenía una metodología de hacer un simulacro, ya para saber qué tantos ustedes estaban de preparación para su examen próximo. Entiendo que ahora con el tema de la convocatoria FICE, muchos están con la prisa de renovar su carnet posiblemente por ese objetivo. Ya antes, repito, mi metodología era hacer un simulacro y desarrollarlo de manera online, o sea, rápidamente, pero quizás ustedes se están orientando en su preparación, que ustedes mismos lo están haciendo por su cuenta, no precisamente en los puntos claves. Cuando yo digo puntos claves es que cuando vamos interpretando las normativas, de todas las hojas que vienen de las normativas, hay algunos puntos que son clave de conocimiento teórico y lo demás es complementario, que lo puedes precisar incluso solamente con criterios técnicos. El primer punto que vamos a aprender va a ser respecto al Decreto Supremo 042-99, algunos tips que normalmente las empresas que están viendo el tema de la competencia técnica te formulan. Vamos tomando apunte, por favor. Sabemos que el compuesto que predomina el gas natural es entre un 85 a 95% de metano. Entonces, si la pregunta te hacen cuál es el compuesto que predomina en el metano, en el gas natural, es el metano. Propiedades del gas natural. El gas natural de por sí es más liviano que el aire y que el GLP es incoloro e inodoro. Ese olor característico que nosotros presenciamos cuando hay una fuga es porque se le añade un odorizante, pero de por sí el gas natural no tiene olor. Tubería de conexión, red que interconecta las redes externas a la acometida y termina en la válvula de servicio. Sistema de distribución es la parte de los bienes de la concesión que está conformada por las estaciones de regulación, red de distribución y otros. Plan quinquenal, programa de ejecución del sistema de distribución elaborado por el concesionario para un periodo de 5 años. Metros cúbicos estándar. Cuando hemos interpretado la 111.011 y la 111.010, en algunos conceptos te dicen gas natural a condiciones estándar. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que un metro cúbico de gas natural se encuentra a 15 grados Celsius y a 1013 milibares. Estos conceptos básicos que le estoy proyectando es por lo general que ustedes tienen que saber. Cuando he participado en exámenes nivel IG2, IG3, cada vez que hacían preguntas de definiciones eran muy similares a esto. ¿Y por qué? Porque esto es el conocimiento básico que cada postulante tiene que saber, porque no solamente es red interna, se tiene que complementar con las actividades que van a dar operación a su proyecto. ¿Y cuáles son esos complementarios? Instalación de gabinete, instalación de tubería de conexión y parte básica de redes externas. Todo eso complementa el proyecto residencial, comercial e industrial. Es un servicio continuo para vivir mejor. Las familias que utilizan el gas natural pueden cocinar, bañarse con agua caliente sin tener las precauciones, las preocupaciones que se puede acabar el servicio como pasa normalmente con el GLP, salvo casos extremos como emergencias o rotura de tuberías por terceros. Vamos a empezar ahora con la parte fuerte. La 111.011, que es aplicación de redes internas para usos residenciales y comerciales. El alcance de esta normativa va desde la salida de la válvula de servicio hasta los puntos de conexión de los artefactos residenciales y comerciales, y la máxima presión en toda esta normativa es 340 milibares o 34 kilopascales. Apréndanse estos dos valores. En cantidades, ya por tema de factores de conversión, son iguales. Posiblemente en el examen te venga o en milibares o en kilopascales. Ambos son válidos. Repito, para la 111.011, la máxima presión
340 milibares o 34 kilopascales y únicamente sirve para proyectos residenciales y comerciales. Accesibilidad grado 1. Cuando estamos hablando de accesibilidad, quiere decir la facilidad de manipular un objeto o parte de la instalación. Grado 1, grado 2 y grado 3 son los únicos grados que existen en las redes internas. ¿Qué significa grado 1? Es la accesibilidad más fácil, donde no requiere abrir una cerradura. Tú solamente estiras la mano y puedes abrir o cerrar en el ejemplo de una válvula. A ese tipo de accesibilidad se le llama grado 1. Grado 2, cuando se requiere ya una llave normalizada, pero sin usar escaleras para su alcance. Un ejemplo de esto son los gabinetes, por ejemplo, en la concesión de Lima. En Lima, para que alguien pueda cambiar el regulador o el medidor, tendrían que abrir primero el gabinete. Hacen uso de una llave normalizada y para abrir esa cerradura usando esa llave normalizada ya lo hace una accesibilidad grado 2. Grado 3 requiere de escaleras u otros medios mecánicos para su alcance. Esto, por lo general, ya estamos hablando de ubicaciones de centro de medición en una zona privada, que por lo general lo colocan en las azoteas o en un ambiente privado exclusivo de esos propietarios. Acometida. Contiene el regulador, el medidor, accesorios, gabinetes y filtros. ¿Dónde podemos interpretar una acometida? Abres el gabinete y todo lo que está dentro del gabinete viene a ser justamente la acometida, quitándole lo que corresponde a tubería de conexión. Todo ese muñeco del regulador, medidor, el manifold y todo ello, eso forma la acometida. Distribuidor, concesionario que realiza el servicio público de suministro de gas por la red de distribución. Ejemplos, los distribuidores en el caso de Lima tenemos a la concesión Cálida, en el caso de Ica la concesión Contugas, por el norte Acuavi, y así otras más. Un gasodoméstico es aquel equipo que convierte el gas natural en energía y lo influye en todos sus componentes para hacer uso de ello. Hasta acá, señores, ¿alguna consulta, alguna duda? Estamos aprendiendo definiciones que ustedes por lo general ya deberían dominar y si yo comparo estas definiciones con las otras que están en las normativas, porque esto solamente es un resumen, estas son las principales que un técnico nivel IG1 y IG2 debe conocer al menos a nivel trabajo. ¿Alguna consulta? Estoy conforme. Si tienen alguna consulta, alguna duda, con toda confianza, por favor. La idea es que capten esta atención. Entiendo que ustedes están yendo quizás como para el primer examen o segundo examen. Repito, este resumen está enfocado en los puntos claves. En teoría estamos viendo los puntos exclusivos que las normativas lo exponen, pero mucho lo dejamos pasar. MAPO. En alguna oportunidad en el examen te preguntan, ¿qué significa MAPO? Máxima presión de operación admisible. Soldadura blanda, soldadura fuerte. Acá se me pasó un rato. Soldadura blanda. La unión por acción capilar a una temperatura de fusión menor a 450 grados Celsius. Y la soldadura fuerte es lo contrario, la unión por acción capilar a una temperatura de fusión mayor a 450 grados Celsius. ¿Dónde empleamos este tipo de soldadura? Cuando empleamos materiales en cobre. Válvula de artefacto. Una válvula de artefacto es el que se intercala antes de cada artefacto. Y por general y por normativa, esta válvula de artefacto está y debe estar instalado en el mismo ambiente donde se encuentra el artefacto, de manera obligatoria. Válvula de servicio. Es la válvula al final de la tubería de conexión. Los que ya están trabajando en tubería de conexión ya conocen este material, este accesorio. Para los que recién están quizás aprendiendo teoría y ya se están yendo al examen de competencia, la parte final de la tubería de conexión se llama válvula de servicio. Válvula de corte general es una válvula que se instala a la salida del medidor. Esta válvula de corte general corta el servicio de toda la red interna.
Acá, por ejemplo, encontramos algunos casos o ejemplos de las accesibilidades. En la foto izquierda podemos encontrar un gabinete, ¿ya? Y la chapa, las cerraduras para donde se ubica la válvula de corte general, la tapaválvula. ¿Qué tipo de accesibilidad son ese caso? A El de la 2. izquierda. Yo a 2. La izquierda es 2 y derecha es 1. 3. Correcto. La foto izquierda corresponde a accesibilidad en grado 2. Y la foto derecha, donde podemos ver un equipo instalado, en este caso un calentador de agua, tienen también válvulas debajo de ellas. Pero como no vemos ninguna cerradura, ninguna compuerta, ningún gabinete, solamente basta con que tú estires la mano y manipules la válvula, esa gran facilidad lo llamamos accesibilidad grado 1. Pasemos a la selección del material. Según la 111.011, se permiten 4 materiales: PALP, PEX-al-PEX, cobre y acero. Normalmente las preguntas en tu examen te preguntan ello. ¿Cuáles son los materiales en base a la 111.011? Mencionas esas 4. Pero la normativa también te dice que puedes utilizar polietileno, pero en ciertas condiciones. Entonces, si en tu examen te preguntan si polietileno se puede usar para proyectos residenciales y comerciales, es correcto, siempre y cuando se cumplan esas ciertas condiciones. ¿Qué más? Los materiales que se utilizan para estos tipos de proyectos residenciales y comerciales deben ser certificados para su uso con gas natural. En otras palabras, cada vez que compren materiales, deben pedir su certificado de calidad de materiales. Ojo, te lo pide la 111.011 y también por la RCD 099-2016, que es el procedimiento de habilitación. Como requisito te dice que debes presentar la lista de materiales que has usado en tu proyecto, más los certificados de tus materiales. Entonces, hay 2 documentos que te piden esos certificados. Especificación de los materiales. En el caso de las tuberías de cobre deben ser del tipo A y B, o también conocidos como K y L. La L es la más usada comercialmente. Las tuberías de cobre no deben utilizarse si el gas natural que transporta se detecta una cantidad de sulfuro de hidrógeno mayor a 0.7 miligramos por cada 100 litros de gas natural. Consulta: ¿de quién depende esa entrega del gas natural? Ustedes, como técnicos instaladores, construyen y ustedes van a saber si el gas va a superar esa cantidad. ¿Depende de ustedes? ¿Qué dicen? Depende del regulador. Perdón, Del regulador. no. El regulador solamente te empieza a regular presión. ¿Ya? ¿Quién es el responsable de saber si La está? concesionaria. Es la concesionaria, el distribuidor. Nosotros solamente construimos la red interna. La calidad del gas natural, eso ya es responsabilidad de la concesión. OSINERMIN, dentro del Decreto Supremo 042-99, menciona ciertos parámetros tolerables de la calidad del gas natural que la concesión está obligada a entregarnos. Si se sale de esas composiciones tolerables, ya ahí le cae la sanción a la concesión. Las tuberías de acero a utilizarse deben ser acero negro y tubería de acero negro galvanizado. Especificación de los materiales. El uso de tubería flexible es permitido. Es correcto, podemos usar tubería flexible. ¿Y cuál es su propósito? Disipar vibraciones, tensiones, ruidos fuertes. Las tuberías de PALP y PEX-al-PEX deben ser de uso para gas natural como norma básica de fabricación y lo corresponde a la ISO 17484. Especificación de los accesorios. Las roscas para tubería y accesorios de acero deben ser roscas cónicas. No se permite, esta es una pregunta clave para examen de competencia, no se permite marcas diferentes en los accesorios y tuberías de diferentes marcas comerciales si empleamos PALP. Si ustedes van a hacer trabajos en PALP, es obligatorio tubería y accesorios de la misma marca.
Para el caso de la especificación de las válvulas, sea acero, cobre o para P al P o PEX al PEX, deben ser de 1/4 de vuelta y con tope. Deben tener una clasificación de resistencia de 10 bares o 1000 kilopascales. Deben cumplir con la norma EN 331 y ANSI B16.44, donde tú sabes que esta normativa se está cumpliendo. Si ustedes compran su válvula, piden su ficha técnica, su certificado de calidad, dentro de ese certificado va a mencionar bajo qué normativa fue fabricado y probado esos accesorios. Ahí van a encontrar esas normativas. La posición abierta en paralelo es su significado y cerrado en perpendicular. Especificación de los medidores y reguladores. Los medidores de tipo diafragma deben cumplir con la NMP 016. Y pregunta también de competencia, los reguladores que funcionen a una operación menor a 50 milibares deben contar con una válvula de bloqueo automático. Los reguladores son obligatorios, señores. No puedes hacer una instalación directa de la red externa para tu artefacto, no. Tienes que usar regulador como mínimo 1. Acá estamos encontrando las instalaciones, tanto en PLP y en cobre. Ese regulador que estamos viendo en la foto derecha, ustedes también ya han repasado lo que significa primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. ¿Cuál número de etapa creen que sea ese regulador? De segunda. Es muy probable que sea segunda etapa, correcto. Viendo la posición de la válvula mango largo respecto a la tubería, ¿está abierto o cerrado? Cerrado. Está Cerrado. cerrado. Las válvulas, ahora voy a meter un poco de definición de aguas arriba, aguas abajo. Las válvulas aguas abajo del regulador, ¿están abiertas o cerradas? Cerrada. No, las válvulas están Repito la abiertas. pregunta. Las válvulas aguas abajo del regulador, ¿están abiertas o cerradas? Abiertas. Cerrada. Están abiertas. Cerrada. Abiertas están. Están abiertas. Tienen que ya dominar el término aguas arriba y aguas abajo. Eso también en alguna oportunidad ha venido en el examen de competencia técnica. Les pregunto, perdón, ¿saben el concepto o hacemos un ejemplo de ello? Un ejemplo para poder identificarlo mejor, por favor. Listo. Por ejemplo, yo les voy a decir, esto es una válvula, perdón, un regulador. Tengo por acá mi tubería. Tengo mi otra tubería por este lado. Y digamos que por acá está mi gabinete. Por acá está mi gabinete. Ya. Si ustedes no dominan, por ejemplo, esos términos, y yo les digo, hay una fuga y ya hicieron su prueba de hermeticidad, estás con tu supervisor y el supervisor tiene algo que hacer y se retira y te dice, ¿sabes qué, alumno X o técnico X? Estoy llegando en media hora, pero hemos detectado la fuga aguas abajo del regulador. Si yo te digo que la fuga está aguas abajo del regulador, yo les pregunto, ¿en qué tramo se encontraría? ¿En el tramo celeste o en el tramo amarillo? Amarillo. Amarillo. Ya, la respuesta correcta es en el tramo amarillo, cuando les digo aguas abajo. ¿Y por qué? ¿Cómo sabemos cuándo es aguas arriba y aguas abajo? Lo primero que ustedes tienen que reconocer es el sentido del gas. ¿Dónde está el sentido de gas? ¿Va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Izquierda, derecha. Así va el sentido del gas. De izquierda a derecha. ¿Correcto? Así va el sentido del gas. Una vez que ustedes ya saben el sentido del gas,
la definición de aguas arriba y aguas abajo te dicen, tú escoge cualquier punto que tú consideres. Entonces, tu punto de referencia tú lo escoges. Por ejemplo, para mí es el regulador. Yo quiero que mi punto de referencia sea el regulador. Y es aquí donde yo digo aguas arriba o aguas abajo del regulador. Aguas abajo corresponde a todo lo que esté después del punto de referencia. Para mí esto es el punto de referencia. Y digo, es todo después de mi punto de referencia en el sentido del gas. Y aguas arriba es todo lo que está antes del punto de referencia en el sentido del gas. Así de sencillo es la explicación. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. Listo. A ver, si me entendieron, voy a hacer este truquito. ¿Qué pasa si ahora yo digo que el sentido es de esta manera? Imagínense que el gas ahora viene de derecha a izquierda. Solamente imagínense. Ya, si es así, si es así, ¿cómo se llama este lado de acá? Donde está el círculo morado. ¿Aguas arriba o aguas abajo? Asumiendo que mi punto de referencia es el regulador. Aguas arriba. Aguas arriba. Vamos arriba. La respuesta es aguas arriba. Correcto. Ya lo entendieron entonces. Sigamos. ¿Qué es lo que también tienen que entender cuando hablamos sobre diseño y dimensionamiento del sistema de tuberías? En algunas oportunidades en el examen de competencia me vino esto. Marca los puntos que corresponden para diseño y dimensionamiento. Y es algo sencillo. Si estamos hablando de diseño, lo que ustedes tienen que saber es cuánto gas necesitan. Porque por algo tú estás construyendo en ciertos diámetros. Para que tú hagas la selección del cierto diámetro es porque necesitas cierta cantidad de gas. ¿Y cómo tú sabes eso? Tienes que sacar cuántos equipos son y en base a la potencia tú calculas cada caudal de cada equipo, lo sumas y ya tienes tu máxima cantidad de gas que necesitas. Mínima presión de gas, es correcto. Tú vas a hacer tu diseño y tu selección de reguladores va en función de ellos. ¿Por qué? Porque hay equipos que funcionan a baja presión, media presión. Si son de baja presión, tendrás que buscarte un regulador para esas condiciones, o si es media presión, de igual manera. Factor de simultaneidad. Obligatorio que se considere factor de simultaneidad. Un caso muy claro son en los multifamiliares. En un proyecto multifamiliar que un departamento tenga 3 puntos y esa torre multifamiliar sea de 10 departamentos, tenemos 10 departamentos, cada uno con 3, tenemos 30 puntos. Puede ser que sean 30 cocinas, 30 calentadores de agua, 30 secadoras. Si nosotros hacemos el diseño y asumimos que todo va a funcionar siempre a la vez, es mentira. O sea, decir que todas las familias prendan sus 3 equipos a la misma hora es mentir. ¿Es probable? Es muy poco probable. Es ahí donde entra el factor de simultaneidad. Se le agrega un factor al 100% para que se reduzca un poco menos y eso es lo que entra en el diseño. Caída de presión. ¿Por qué es importante esto? Porque la normativa me dice hasta cierta presión es tolerable. Pasas ese límite, no es aceptable el proyecto. ¿Alguien sabe, en el caso de proyectos residenciales, para equipos residenciales, cuál es la presión mínima? ¿17 ¿17 qué? milibares? Milibares. Y eso es correcto, ¿o no? ¿17 o 18 milibares? ¿Qué dicen los demás? Profe, 17 milibares. Es 17 milibares. Señores, esa es una pregunta de examen de competencia. Esa es la más clara que va a venir. ¿Cuál es la presión mínima para equipos residenciales? 17 milibares. Velocidad del gas.
Poder calorífico superior. Eso también me han preguntado varias veces. ¿Cuál es el poder calorífico superior que participa en el diseño? 9.500 kilocalorías por metro cúbico. La máxima presión de una línea montante es 340 milibares. Esa es la máxima presión. El rango de presión de un artefacto residencial, lo que estábamos hablando hace un momento, es de 17 milibares como mínimo y como máximo 25 milibares. La velocidad, que también es una pregunta fija de competencia técnica, ¿cuánto es la máxima tolerable a nivel NTP 111.011? Menor o igual a 40 metros por segundo. Repito, esa es la velocidad máxima permitida, menor o igual a 40 metros por segundo. Hasta acá, señores. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo conforme. Ya, ojo, ojo, ojo. Lo que yo voy a hacer con ustedes es, lo que estoy proyectando es el resumen, o sea, la carnecita, como se dice, de las normativas 111.011, 111.010 y la M040. Cuando terminemos el capítulo de la 111.011, yo voy a proyectar un simulacro. Un simulacro y voy a escoger, digamos, 10 preguntas al azar. Tengo como 40, 50 preguntas que he realizado. Pues solamente voy a chapar 10 porque el tiempo nos va a quedar corto. La idea es que ustedes vean en qué nivel se encuentra. Si las 10 lo responden bien, estamos dominando la 111.011. Si esas 10 no lo dominan, entonces van a fallar y ya saben qué norma deben repasar más. ¿Listo? Sigamos con el diseño y dimensionamiento. Las dimensiones deben responder a lo exigido en las fórmulas Poole o Renoir. Estas fórmulas son las más utilizadas para los cálculos del diámetro de tuberías. Si la capacidad no es suficiente, se debe modificar la red existente. ¿Qué quiere decir este punto? Tú tienes tu cliente, te llaman y te dice, a ver, Luchito, yo quiero tener un punto adicional en mi casa. No solamente es que tú vayas al mercado, te compres una T y le pongas cualquier diámetro. Ese conocimiento empírico lo he visto muchas veces y no es así. Ustedes, ¿por qué? Uno, no sabemos la longitud del proyecto. Otro, no sabemos la capacidad de ese nuevo equipo. Quizás es uno gran potente. Y de ser el caso, puede ser que la red existente no tenga la capacidad para alimentar al equipo antiguo y al nuevo equipo. Entonces, ¿qué va a pasar? Tú lo construyes así nada más, es muy probable que los equipos funcionen en muy baja capacidad o en su defecto se apagan. ¿Qué va a ocasionar eso? Lastimosamente, el cliente va a tener que modificar gran parte de su red existente. O sea, ya lo enchapó todo y va a volver a romperlo para hacer las modificaciones que se necesitan. Consideraciones generales de construcción. Pregunta fija. ¿Cuál es el diámetro mínimo para proyectos residenciales? No debe bajar de media pulgada. El diámetro mínimo tolerable para residencias y comercio, mínimo media pulgada. Se debe respetar la distancia de seguridad mínima a otros servicios. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, que ya deberían también saberlo, ¿cuánto es la distancia mínima de la tubería red interna respecto a una chimenea si estuvieran en cruce? 10 centímetros. 5 centímetros. ¿Cuál es la distancia mínima de un cable eléctrico con una red interna si estuvieran en cruce? 5 centímetros. Falso, O 3. 3. falso. 3. 1 centímetro. 1 centímetro. ¿Ya ves? Ojo, señores. Ojo que en una oportunidad me vino solamente colocar entre paréntesis la distancia mínima. En otra oportunidad, ¿sí? Líneas paralelas, ¿correcto? Líneas paralelas, ¿no? Pregunté en cruce. Entonces, son líneas acá, ya, cruce, ya listo. Ya, sí, ya. Correcto.
Si fuese en paralelo, es 3 centímetros en el caso de línea eléctrica. Se permite pasar por baños y dormitorios, siempre y cuando no se use accesorios en esa zona o sea para un artefacto tipo C. ¿Qué quiere decir eso? Antes, las normativas, la 111.011, la versión 2006, te decía que estaba prohibido atravesar baños o dormitorios. Ahora en la 2014, sí te lo permite. Únicamente debes cumplir que en ese tramo atravesado no hayas empleado ningún accesorio. O sea, tiene que ser netamente tubería. La altura de la tubería al falso piso, mínimo 2 centímetros. Esa pregunta también considero que va a ser una fija. ¿Cuál es la altura mínima de la tubería de gas respecto al falso piso que debe respetarse? Mínimo 2 centímetros. A ver. Se debe usar PVC para los pasamuros o atravesar techos. La normativa te señala ello. Tú puedes atravesar paredes, puedes atravesar techos, sí está permitido. En esa zona de contacto tú tienes que colocar un pasamuro cubierto con PVC, ¿ya? Y permitir que la tubería pueda deslizarse sin ninguna incomodidad. El color para las tuberías de cobre y acero es amarillo ocre. Repito, el color para tuberías en cobre y acero es amarillo ocre, siendo para proyectos comerciales de uso obligatorio. Para proyectos residenciales es recomendable. Si quieres lo pintas, si quieres no lo pintas. Únicamente en proyectos residenciales sí se hace obligatorio cuando la red interna esté en paralelo con otros servicios. Si tuvieses, por ejemplo, tu tubería, estás en tu casa, tú pagaste la instalación en cobre, tienes solvencia, lo pagaste y lo pagaste para que sea aéreo, tu tubería se ve. Tu casa es color blanco, tu tubería tranquilamente lo puedes pintar color blanco. Si fuese un proyecto residencial, nadie te va a observar porque la norma te lo permite. Pero si en esa trayectoria de tu tubería pintado color blanco has permitido pasar tu línea de internet o cable mágico, y están en paralelo esos dos, ahí sí la normativa te dice que ya no es recomendable. Es obligatorio que le metas color amarillo ocre y tendrás que pintarla. Se debe instalar una etiqueta de la marca comercial cerca al medidor si estamos hablando en tuberías. ¿Qué tipo de tuberías? Cobre, acero, PLP o PEX-LPEX. ¿El qué? A ver, ¿qué dicen los demás señores? Sí, repito, ¿para qué tipo de material se usa la etiqueta para señalar la marca comercial utilizada? Para identificar las marcas del material, pues. ¿Pero qué tipo de material? PLP. Para el PLP o PEX al PEX. Para línea montante se tiene que utilizar únicamente soldadura fuerte. Soldadura blanda no está permitido. Siempre y cuando estemos hablando en materiales en cobre, claro. Las uniones en acero se deben hacer mediante roscas o soldadas. Para el caso, si tú empleas materiales en acero, hasta 2 pulgadas es recomendable que sean roscadas. Si son mayores a 2 pulgadas, es recomendable que lo hagas soldadas. En caso de usar pintura epoxílica, este material lo debes granallar. Cuando hablamos de granallar, estamos preparando la superficie metálica para aplicar ese tipo de pintura, hasta lograr un color casi blanco, grado SA2,5. Los accesorios de PLP y PEX al PEX debe unirse mediante roscas o grafados, lo que en campo nosotros conocemos como ponchados. La separación máxima horizontal para abrazaderas en tubería PLP, es decir, si tú has instalado tu red interna visible y estás colocando ahí tus abrazaderas, de una abrazadera a otra abrazadera no puede pasar
2.5 metros en sentido horizontal. Si tú lo instalaste a 3 metros, una abrazadera a otra abrazadera en sentido horizontal, observado. Máximo a 2,50 metros. Y si estamos hablando en sentido vertical, la normativa te permite mínimo 1 entre cada piso. Se debe colocar PVC entre los soportes y las tuberías metálicas. ¿Cuál es el propósito? Evitar par galvánico, en otras palabras, corrosión. Si tú empleaste cobre como tubería o acero como tubería, el contacto de la abrazadera, que normalmente es acero galvanizado, eso no puede estar en contacto con la tubería de cobre o la tubería de acero. ¿Qué se debe colocar entre ellas para que no estén en contacto? Un pedazo aislante que sería PVC. La normativa te dice, si empleas tubería de P-al-P o PEX-al-PEX, para ese caso ya no es obligatorio colocar ese aislante. O sea, tubería de P-al-P más tu abrazadera de plancha galvanizada pueden estar pegaditas y no pasó nada. Recomendaciones para el centro de medición y regulación. Deben ser de accesibilidad grado 2. Repito, deben ser de accesibilidad grado 2 el centro de regulación y medición. Los reguladores con venteo deben ubicarse en un lugar ventilado. Se debe evitar ubicarlo en lugares que no permitan conexión perpendicular a la red externa para el caso de la construcción de tubería de conexión. O también se tiene que evitar que estén fuentes cercanas cerca al centro de regulación y medición. También se debe evitar colocarlos en zonas donde puedan ser golpeadas o que no permitan su lectura o mantenimiento. Pregunta de examen de competencias, que esto también es claro que sea una fija. La distancia de la tubería de conexión a una cometida eléctrica es 50 centímetros. Repito, de tubería de conexión de gas a cometida eléctrica, mínimo 50 centímetros de separación. De gabinete de gas a gabinete eléctrico, mínimo 15 centímetros. Otra pregunta que considero que puede ser una fija. La altura mínima y máxima de gabinetes múltiples es de 35 centímetros a 1,80 m respecto del eje del odómetro al piso. La separación de un punto de gas y un punto eléctrico es mínimo 30 centímetros. Las válvulas de corte máximo deben ser de grado 2. Repito, la normativa te dice que las válvulas de corte máximo pueden ser de tipo grado 2. ¿Qué significa grado 2? Que estén con una llave normalizada. Que se deben usar una llave normalizada, correcto. ¿Se usa o no se usa escalera en el caso de grado 2? No se No usa. se usa. No se usa. Listo. Pasemos al capítulo de la prueba de hermeticidad y habilitación. Ustedes en la NTP 111.011 hemos encontrado tabla 5 y tabla 6. Me corrigen. La tabla 5, ¿para qué tipo de materiales se utiliza? ¿Alguien lo sabe? No. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, ¿a qué presión mínimo le hacen la prueba de hermeticidad un proyecto residencial, según la 111.011 y que hemos usado P al P? A ver, ¿qué me dicen? Un bar. No, un bar, yo sé que ustedes hacen eso, pero ya en el trabajo. Ah, mira. ¿Sí? ¿Alguien?
Repito, ¿cuál es la presión mínima de la prueba de hermeticidad para una instalación en P al P residencial? 25 a 75%. No, A 1000. tampoco, 825 milibares. tampoco. Pero es el más cercano, 827 milibares. Repito, ustedes cuando van a responder su examen de competencia técnica tienen que tener claro algo. La respuesta del examen de competencia técnica tiene que estar en base a las normativas. No lo coloquen de acuerdo a la experiencia en campo. ¿Por qué? Porque en la pregunta del examen te pueden hacer, ¿tienes una instalación en P al P para uso residencial? ¿A cuánto es la presión mínima de la prueba de hermeticidad? Te pueden colocar 25 milibares, 827 milibares, un bar, ninguna de las anteriores. ¿Cuál colocan ustedes? 827 milibares. Ya, la mínima que te pide la normativa es 827. Los que me dijeron un bar o 1000 milibares es correcto. Es correcto, ¿por qué? Porque la normativa te dice mínimo, 827 es mínimo. Si lo subo un poquito más, ya llegó a 1000 milibares o un bar. Es por eso que en campo, cuando usan el inflador, no están viendo el manómetro para darle 827 exacto. Le dan un poquito más para redondearlo a un bar. Pero no es la respuesta correcta. Tienen que marcar Pero en en- base a la normativa. Pero en el examen no te viene 1000, te vienen los 827. Viene como en la normativa, 827, correcto. Sí, se entendió claro el mensaje. Lo que ustedes hayan aprendido quizás en campo, no lo traten de confundir con la respuesta para su examen. El examen va a querer que ustedes respondan como dice la normativa. Sigamos. La prueba de hermeticidad lo pueden hacer con aire comprimido o un gas inerte. Nunca, pero nunca con oxígeno u otro combustible. La línea montante se tiene que probar a 2.1 bar de presión y por un tiempo mínimo de 1 hora. Esto también aplica para comercios. Para proyectos residenciales en P al P se debe hacer a 827 milibares como mínimo y por 5 minutos como mínimo. Se debe entregar un acta con los resultados de la prueba de hermeticidad, donde digan el resultado final, el tiempo, la presión, quién lo instaló, quién lo supervisó y quién lo aprobó. Todos esos datos van en el acta de prueba de hermeticidad. Los puntos que no serán habilitados deben ser tapados herméticamente hasta que sí van a entrar en uso. Acá estamos viendo una prueba de hermeticidad, ¿ya? Y un manómetro. ¿Para qué tipo de prueba usamos el manómetro derecho? ¿Para alta presión? A ver, miren bien el manómetro y respóndame. Ese tipo de manómetro, ¿para qué tipo de prueba lo utilizamos? Baja Para presión. dinámica y estática. Eso es para la prueba de presión de uso de artefacto, para medir la presión del gas cuando ya esté funcionando el equipo. ¿Ya? Bueno, para equipos de baja presión, claro. Pues. Pregunta. Imagínense que ese es un proyecto comercial, el de la foto izquierda. ¿A cuánto tiene que estar la prueba de hermeticidad como mínimo y por cuánto tiempo? 2.1 bares por 1 hora. 2.1 bar y por 1 hora. Respuesta correcta. Correcto. ¿Puedo usar nitrógeno para hacer mi prueba de hermeticidad? Sí. Aire. A ver, ¿qué dicen? Aire es correcto, Sí, pero la nitrógeno pregunta también. es
nitrógeno. ¿Sabes qué? Le digo, ¿sabes qué, ingeniero residente? Se me acabó, se me malogró mi compresora, pero acá tengo una botella de nitrógeno. Quiero emplearlo para mi prueba de hermeticidad. Y yo les pregunto, en base a la normativa, ¿puedo usar ese gas? Sí, sí se puede. La No, no se respuesta, puede. No se puede. se puede, señores. La normativa te dice aire comprimido o un gas inerte. El nitrógeno es un gas inerte. Hasta acá, señores, estamos acabando la 111.011. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor? Profe, una cosa. Eso es lo que usted estaba comentando del gas con el aire, ¿se puede a la misma vez? No, no pueden hacer una mezcla. O sea, o lo haces con aire comprimido o lo haces con nitrógeno. No se puede porque lo pide la norma o porque no, por el riesgo que puede pasar. No, repito, la normativa te dice, tú puedes usar o aire comprimido o un gas inerte. Ya, si estás empleando aire, no entiendo por qué usarías nitrógeno a la vez. De igual manera, viceversa. Si estás empleando nitrógeno, no entiendo por qué usaríamos aire. ¿Ya? Lo que sí no puedes utilizar es combustible. ¿Sí? Profe, si estamos nitrógeno, el tiempo es el mismo, no varía, ¿no? Perdón, sí, el tiempo se mantiene. Lo que está cambiando es ya el fluido que tú estás usando. En tema de costos, te es más barato usar aire, es gratis. En tema de nitrógeno, cada botellón de nitrógeno te va a salir caro. Profe, o sea que para prueba de hermeticidad comercial y montante 2.1 bar por 1 hora, ambos. Por 1 hora a 2.1 bar. Línea montante o proyecto comercial, correcto. Sea en cobre, sea en acero, sea en PLP, esos son los parámetros. Ya, vamos a pasar a la fase de preguntas. Ya. Vamos, miren, son ya las 9, nos va a ganar el tiempo, vamos a hacer lo más rápido posible las preguntas, solamente de la 111.011. La idea es que acá ustedes saquen sus conclusiones, qué tan preparados están en ese capítulo. Si no me responden casi todas las preguntas, quiere decir que tienen que repasar más la 111.011. ¿Sí? Profe, un favor, de repente nos gana el tiempo. Usted, finalizando, nos puede compartir el simulacro para nosotros practicarlo. Sí. No se preocupen, no se preocupen. Gracias, profe. No se preocupen, el simulacro se les va a pasar para que ustedes ahí practiquen y le den ahí vueltas y vueltas. Repito, todo lo que está en el simulacro está en la normativa, pero solamente he tomado las preguntas claves, digamos, de cada texto. Ya. Sí. ¿Alguna consulta ahí? Sí, soy yo, Diego Zárate, de Sinergias. Muchachos, el profesor Eder les va a compartir a través del grupo. Hasta ahí todo bien, ¿ok? Él les está diciendo de que son preguntas claves, pero ojo, no se vayan a confiar, no vayan a creer que las mismas preguntas que se están tocando son las mismas preguntas que van a venir. Ya nos ha pasado de que muchos se confían, muchos piensan de que ser instalador de gas natural es un tema sencillo, es un tema fácil, ¿no? Y no le toman la seriedad de vida. Ya a cada uno de todos ustedes se les ha pasado las normativas que van a venir, se les ha pasado 3 videos, este va a ser el 4º, ¿no? Tienen que repasar más allá de lo que nosotros les estamos enseñando en este momento, ¿ok? Tienen que estudiar más allá de todo eso. Esto de acá es una ayuda, sí, para formarlos y para que también se den cuenta en qué están fallando. Muchos responden como en la práctica normal, como cuando están trabajando. Y no es responder como cuando están trabajando, es responder según las normativas
que están hechas para que en el examen de competencia técnica ustedes lo respondan según ello, ¿no? Porque luego vienen y dicen, no, que no vino nada de lo que usted nos dijo, señor, que es el otro, y esas son simples y meras excusas, ¿ok? Les hablo de esta manera, directa, frontal, porque ya todos nosotros somos adultos, somos grandes, y lo que están haciendo para su examen de competencia técnica no es un gasto ni de 10 ni de 20 soles. Están haciendo gastos que deben considerarlo una inversión. Ustedes están invirtiendo para su examen de competencia técnica. ¿Ok? Y nosotros, como parte, les estamos ofreciendo el día de hoy un repaso para el examen de competencia técnica. ¿Ok? Que está siendo de parte de nosotros. Pero obligación de nosotros, que ustedes sepan cada una de las normativas, no lo es. La obligación es de ustedes mismos, ¿sí? Por favor, tomar la seriedad del caso, porque hay muchos de ustedes que están en capilla, que es su segunda oportunidad, ¿ok? Así que a ponerse las pilas. Gracias. Gracias, Diego. Bueno, para ganar tiempo, voy a proyectar las preguntas. Voy a dejar de compartir para ver que no se haga trampa. Ya, a ver, por favor, vamos a usar el chat. Ya vamos a usar el chat. Yo digo la pregunta, voy a decir las alternativas. Perdón, voy a mostrarle la pregunta, las alternativas, y por el chat, por favor, colocan la respuesta de la alternativa. Por ejemplo, van a colocar 1A o 1B, lo que ustedes crean conveniente. Para ganar tiempo, la pregunta va a estar ahí unos 15 a 20 segundos nada más, porque quien lo sabe lo responde rápido. No está para estar rebuscándolo, porque si no, eso quiere decir que no se ha estudiado. Y así vamos a pasar a las siguientes preguntas. ¿Listo? ¿Se entendió el mensaje para proyectar? Sí. Listo. Estoy proyectando la pantalla. A ver, pasemos a la primera pregunta. 1. ¿Qué norma técnica peruana tiene como alcance instalaciones que van desde la salida de la RPM hasta los puntos de consumo, ya con una presión de hasta 4 bares? Creo que acá esto lo he mezclado. A ver, un minuto. Esto de acá es ya a nivel esto industrial. Voy a pasar con la siguiente pregunta. Ah, Esta de acá ya es nivel residencial y comercial. ¿Cuál es la máxima presión de gas natural en instalaciones internas residenciales y comerciales? Ahí están las alternativas. Usen el chat, por favor. ¿Cuál es la máxima presión de gas natural en instalaciones internas? Presión de gas... Traten de apagar el audio por el chat, si no vamos a escuchar muchos ecos ahí. A ver, ya hasta ahí tenemos solamente 4 respuestas. Tenemos entre la B y la D. La respuesta correcta era la D, 34 kilopascales o 340 milibares. El que dice ahí dice 340 bares. Una cosa es bares, otra cosa es milibares. Respuesta 2B. Siguiente pregunta. ¿Qué entiende por accesibilidad grado 2? Ya, repito, ¿qué entiende por accesibilidad grado 2? Ahí están las alternativas y escriban en el chat la respuesta correcta. Consejo, cuando van a escribir la respuesta, coloquen el número de la pregunta y la letra de la alternativa para saber el orden. Y listo, vamos a ver la respuesta.
3A, 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 todos dieron la A y la respuesta es la A, correcto. Es el ente responsable de verificar el cumplimiento de la normatividad. Este ya es pregunta de definición. Es el ente responsable de verificar el cumplimiento de la normatividad. ¿Cuál es la respuesta? Utilicen el chat. Queda 5 segundos. Listo. La respuesta es la B, 4B. Y eso es entidad competente. Ya, o SINERMIN. 5. Es el concesionario que realiza el servicio público de suministro de gas natural seco por red de ductos mediante un sistema de distribución. ¿A quién se le denomina eso? Ahí están las alternativas, tienen 15 segundos. Queda 5 segundos. Listo. La respuesta es 5C. Vamos a ver. 5C, correcto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la presión de uso de artefacto de gas natural para instalaciones residenciales según la enmienda 2017 de la NTP 111.011? Marquen la alternativa correcta. Sí. Queda 5 segundos. Listo. La respuesta es la C. 6C. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el rango de temperatura para soldadura blanda? 15 segundos. Listo. La respuesta es 7C. Correcto. Este es industrial. Este ya es similar. Este de acá. Según la 111.011, ¿qué materiales pueden usarse para instalaciones residenciales y comerciales? 15 segundos. La respuesta es 10C. 10C, correcto. Última pregunta. Si el sulfuro de hidrógeno tiene un promedio superior a 0.7 miligramos por cada 100 litros de gas natural estándar, ¿qué tuberías no deberían utilizarse?
5 segundos. La respuesta es 11A. Ya, la respuesta es 11A. Listo, señores. Hemos tomado 10 preguntas. Las personas, si no me equivoco, me corrigen, y ustedes que están más al día, ¿la aprobación es el 70% o 75%? 70. Ya, si es 70%, las personas que hayan sacado menos de 7, haciendo esa comparación, están debajo del 70% de la 111.011. Si han sacado más de 7, están en buen nivel en la 111.011. Esos son los indicadores. Pasemos a la normativa 111.010. Instalaciones internas de gas natural para industrias. Su campo de aplicación va de la salida de la ERPM hasta los puntos de conexión de los equipos con una presión máxima de operación 4 bares. Traducción, la 111.010 aplica únicamente industrias. ¿Cuánto es su máxima presión? 4 bares. ¿Y de dónde a dónde? De la salida de la RPM. ¿Qué es la RPM? Es como si fuese un gabinete, pero más grande, con elementos con mayor capacidad. Definición. Combustión, proceso químico de oxidación rápida entre un combustible y un comburente. RPM, estación de regulación de presión y medición primaria. Es igualito que un gabinete. En su gabinete, ¿qué tienen? Regulador y medidor. RPM tiene regulador y medidor, pero de mayor capacidad. Presión de diseño. Es la presión máxima que puede alcanzar la instalación. Purga. La purga es la eliminación de un fluido no deseado dentro del tubo. Puede ser un fluido gaseoso o un fluido líquido. Revestimiento. Cuando ustedes escuchan el tema revestimiento, es sistema de protección de las superficies metálicas. ¿En dónde vamos a usar revestimiento? En acero y en cobre. SDR. Cuando ustedes escuchen SDR, automáticamente tienen que empezar en polietileno, el material de la tubería de conexión. Repito, cuando ustedes escuchen SDR, imagínense el material de la tubería de conexión. ¿Y qué significa? La relación entre el diámetro exterior y el espesor de esa tubería. En polietileno, claro. Esto es una RPM. Como pueden visualizarlo, ahí podemos encontrar los reguladores, los medidores y otros elementos adicionales, dado que estamos hablando de un nivel industrial. Por ejemplo, los filtros. Pasemos a selección del material. Para esta normativa, la 111.010, ahora te piden únicamente 3 materiales: cobre, acero y polietileno. Profesor, una consulta. Ese RPM, lo que está diciendo, ¿eso se puede instalar dentro de la casa o puede ir afuera? Tiene que estar dentro del límite de propiedad. Especialmente la normativa te dice que esa RPM tienes que ubicarlo lo más cerca posible a la válvula de servicio de la concesión. ¿Para qué? Para evitar una caída de presión del suministro dado. Repito, la RPM tiene que estar dentro de la propiedad, especialmente lo más cerca a la válvula de servicio del distribuidor. Cuando dice válvula de servicio distribuidor, ¿es la poliválvula? La poliválvula, en el caso de polietileno, claro. Ok. Selección del material, repito, la 111.010, ahora solamente me pide 3 materiales. ¿Cuáles son? Cobre, acero y polietileno. Muchos se equivocan con P al P. No, señores, en industria es acero, cobre y polietileno. La selección del material depende a varios factores, como puede ser a través de presiones, ubicación, disponibilidad del mercado, factores de deterioros. ¿Qué quiere decir esto? De nada me sirve yo armar un expediente en acero. Cuando voy al mercado a comprar mis materiales para construirlo, se acabó el stock de acero. Entonces, tengo que ver ese factor para yo saber qué material me conviene para construirlo.
Las tuberías que fueron usados en GLP pueden volver a reutilizarse, siempre y cuando cumpla con la normatividad actual. Selección del material en función de su ubicación. Esto, mucho ojo, esta es una pregunta clave también. Si tu proyecto industrial va a ser enterrado, subterránea, tú puedes hacerlo con tubería acero revestido o polietileno o cobre revestido. Repito, si es subterráneo, el material tiene que ser acero revestido, cobre revestido o polietileno. Pero si tu instalación es aérea en superficie, únicamente puedes usar acero pintado o cobre. Polietileno de manera visible está prohibido. ¿Todo claro ahí? Profe, una consulta. ¿Es por el tema del salitre? No. El polietileno es un material plástico. Se va a degradar más rápido si está en contacto con el sol directamente. No, el que va enterrado, empotrado a la tierra. Ah, claro, claro. Y imagínense, si ustedes agarran un metal y lo entierran con la humedad que tiene la propia tierra y otros factores, se va a oxidar, se va a corroer. Entonces tienes que protegerlo. Le metes un aislante, gel, tipo revestimiento en base incluso a cintas de polietileno y lo recubres. Y lo que va en tema de a la vista, eso sí tiene que ir en sombra, no en sol. No, Los sí rayos- puede estar esto directamente al sol porque estamos hablando, los materiales a la vista son Cobre y metálicos, acero. son metálicos. Eso sí puede. No, de PVC, de TCL, el P al P de polietileno. No puede ir al sol, expuesto al sol. Por eso, repito, señores, si tú me estás hablando de TCL, creo que me estás hablando del PEX al PEX o P al P. Acá estamos hablando de polietileno. ¿Ya? Y tubería de polietileno a la vista, la normativa no te lo permite. Si has diseñado y lo vas a construir a la vista, la red interna, lo puedes hacer o en acero, pintado o en cobre. Polietileno a la vista está prohibido. Ok, gracias. Selección del material en función de su ubicación. Las tuberías de acero subterráneo tienen que ser revestidas. Las tuberías de acero superficiales deben ser protegidas contra la corrosión mediante pintura o galvanización o ambas. Selección del material de la tubería en función del diámetro. Esta también puede ser una pregunta fija. Las tuberías de cobre no deben superar los 29 milímetros de diámetro. ¿Qué quiere decir? Puedes emplear hasta cierto diámetro que sería 29. Tienes 30 a más, ya no puedes emplear cobre. Puedes emplear posiblemente cobre, acero o polietileno. Hasta 29 nada más se permite. ¿Cuál es el diámetro mínimo en proyectos industriales? Otra vez, media pulgada. De media pulgada para arriba se puede utilizar. De media pulgada para abajo no se puede utilizar. Especificación de las válvulas. Las válvulas aéreas deben ser metálicas y de tipo esféricas. Las válvulas deben estar marcadas según la norma, la MSSP 25. Equipos de regulación y medición. ¿Qué significaba la RPM-P? ¿Alguien se acuerda? Esa es una pregunta de examen también, ¿eh? Definición industrial. Sí, señores. Me quedé en estación de regulación. Estación de regulación. Estación de regulación de presión y medición primaria. Perfecto. Esa es la respuesta, señores. Una vez, no, dos veces me ha venido quizás en mi examen nivel IG3, pero nada quita el hecho de que puedan repetir esa pregunta o similar en su próximo examen. El distribuidor debe tener acceso a la RPM para tema de emergencias. Los reguladores con venteo deben ubicarse en zonas ventiladas.
En la salida de la RPM debe instalarse una válvula de corte y esta válvula debe estar señalizada para su uso. Deben tener una resistencia de 1000 kilopascales o 10 bares de un cuarto de vuelta o más. Pregunta, ¿esa resistencia es la misma que en comercios y residencias o no? No. No. Es lo mismo, señores. Si ustedes se acuerdan, la clasificación de resistencia en comercio te decían 1000 kilopascales o 10 bares. O sea, lo mismo que se aprendió en comercio, lo mismo te sirve en industria. Las válvulas instaladas subterráneas deben ser únicamente de acero y polietileno. Repito, las válvulas instaladas subterráneas deben ser únicamente en acero o polietileno, cobre no. Diseño y dimensionamiento. Máxima cantidad de gas, caída de presión, longitud y accesorios, velocidad del gas, factor de simultaneidad. Pregunta puede ser de competencia. La caída de presión desde la válvula de servicio o la poliválvula hasta la RPM, que es el primer regulador, máximo se tolera 10% de caída. Repito, desde la válvula de servicio hasta la RPM, máximo de caída 10%. La caída de presión de un regulador a otro regulador, máximo 50%. Y la caída de presión del último regulador hasta la conexión del equipo, la caída máxima también 50%. La velocidad máxima es menor a 30 metros por segundo. Repito, la velocidad para proyectos industriales, la máxima debe ser menor a 30 metros por segundo. ¿Cuánto era la velocidad máxima para proyectos comerciales? 40 metros por segundo. metros por segundo. Era menor o igual a 40 metros por segundo. Y otra pregunta que puede ser competencia. El espesor mínimo en tuberías de cobre es 1 milímetro mínimo. Repito, lo mínimo que debe ser el espesor en tuberías de cobre, 1 milímetro. Construcción del sistema de tuberías. Las tuberías tienen que ser rectas en lo posible. No quiere decir que es obligatorio, va a depender de tantos factores, pero en lo posible, rectas. Las tuberías metálicas no pueden doblarse. Si necesitas hacer un cambio de dirección, tienes que usar obligatoriamente accesorios. Muy diferente en el caso del polietileno. Si es polietileno, sí lo puedes doblar, donde va a tener un mínimo de 25 veces su diámetro. En el caso de polietileno, repito. Se debe usar PVC o polietileno para el caso de los tramos que van a ser pasamuros. En otras palabras, si la red interna atraviesa una pared, utilizas un PVC o incluso un pedazo de polietileno. Se evitará instalar tuberías en cielos rasos, lugares no ventilados o empotrados. Este cuadro es la distancia mínima de seguridad de una red interna industrial con otros servicios. La pregunta es, ¿son los mismos datos que en comercios y residencias o no? Sí, son los mismos. Son los mismos, señores. En otras palabras, si aprendiste la distancia de seguridad en residencias, te sirve también en industria. Son igualitos. Pasemos a las tuberías enterradas. Únicamente se permiten uniones soldadas. Las uniones de tuberías va a depender del tipo de material. Ejemplo, si hablamos a nivel industrial y has empleado cobre, únicamente está permitido soldadura fuerte. Ya la soldadura blanda quedó obsoleto para proyectos industriales. Si estás seleccionando polietileno, puedes unir tus materiales o por termofusión o por cuplas de electrofusión.
Si estás empleando acero, puedes hacerlo roscado, puedes hacerlo soldado o puedes hacerlo por bridas. Construcción en instalaciones subterráneas. Se permiten polietileno, acero revestido y cobre revestido. ¿Qué significa PEAT? Alta densidad polietileno, y PMD, polietileno media densidad. Se debe colocar una cama de arena antes de instalar la tubería. Si estás enterrando tubería, sea cobre, sea acero, sea polietileno, tienes que hacer una zanja. Dentro de esa zanja, antes que tiendas tu tubería, debes colocar una cama de arena. ¿Y de cuánto de espesor? 10 centímetros de arena. La tubería enterrada debe tener una distancia respecto al piso de mínimo 60 centímetros. La distancia mínima de seguridad para interferencias en paralelo es 20 centímetros, repito, en paralelo, y 10 centímetros en cruce. No confundir el gráfico anterior. Esto es para líneas empotradas o visibles. Estas distancias de los 20 centímetros y 10 centímetros son tramos enterrados. 20 centímetros en paralelo a cualquier interferencia y 10 centímetros en cruce a cualquier interferencia. La transición debe usarse a 1 metro del recinto industrial. ¿Y qué hablamos de transición? Cuando has empleado polietileno, debes convertirlo o a acero o lo conviertes a cobre. Los tramos enterrados tienen que estar completamente señalizados. La cinta de advertencia que ustedes ven en tuberías de conexión, si es que han visto esos trabajos o en redes externas. Acá, por ejemplo, estamos viendo la señalización. No sé si pueden ver el tramo que ingresa a la pared, atraviesa la pared, si pueden verlo. ¿Sí? ¿Me comentan? Correcto. Sí. Listo. Si esa tubería ha atravesado esa pared, ¿qué debemos colocar ahí? Polietileno o PVC. PVC o polietileno, correcto. PVC. Esa tubería está visible. Lo que viene del piso y se va a la pared es tubería visible. Según ese tipo de instalación, ¿qué tipo de materiales puede ser? Acero o cobre. Cobre o acero. Cobre o acero, correcto. Y la parte del piso, en este caso el independiente ha señalizado, lo ha pintado incluso de amarillo con flechas. Si nosotros nos ponemos a excavar, esa zona de ahí encontramos una tubería enterrado de gas. Construcción de instalaciones aéreas. Si la tubería atraviesa muros, debe usarse una camisa protectora, como hemos visto hace un momento. Si vas a colocar aéreas, debe estar como mínimo a 5 centímetros del piso para que no esté en contacto con sustancias que puedan tirar en el piso. El color para proyectos industriales es amarillo canario. No confundir con amarillo ocre. ¿Dónde usamos amarillo ocre de manera obligatoria? Comercios. En comercios. ¿Y cuándo en proyectos residenciales se hace obligatorio el amarillo ocre? Cuando está en la intemperie, Cuando están Incluso entre tuberías de agua o desagüe. Cuando exista otra interferencia en paralelo. Ahí sí es obligatorio. Si no hubiera otra interferencia, lo pintas verde, rosado, rojo, ya ustedes ven. La red interna debe estar conectada a la puesta a tierra. Pasemos ahora a prueba de hermeticidad y habilitación. Para las pruebas de hermeticidad en industria puede usarse aire,
nitrógeno o un gas inerte. Esta prueba de hermeticidad se debe realizar a 1.5 del MAPO. ¿Y por cuánto tiempo? Mínimo 2 horas. Repito, la prueba de hermeticidad para proyectos industriales es mínimo a 1.5 veces del MAPO y por 2 horas. Si eso es el caso, yo les pregunto, tengo un proyecto industrial con un MAPO de 2 bares. ¿A cuánto tengo que hacer la prueba de hermeticidad como mínimo y por cuánto tiempo? A 3 por 2 horas. A 3 bares y por 2 horas. Perfecto. Si tuviera un proyecto industrial con un MAPO de un bar, ¿a cuánta presión lo hago? La prueba de hermeticidad y por cuánto tiempo. 1.5 y por 2. 1.5 bares y por 2 horas. Correcto. ¿Sí se entendió el por qué salen esos valores? ¿Me confirman los demás? No, no. Ya. Solamente es sencillo. Si yo les digo, la normativa le dice 1.5 del MAPO. Te dice 1.5 del MAPO y por 2 horas. O sea, las 2 horas ya es fijo ya. El 1.5 del MAPO es lo que tú tienes que saber. Yo te digo, mi MAPO para mi proyecto es 3 bares, te digo. ¿Qué es lo que tú haces? 1.5 por 3. ¿Cuánto sale? 4.5 bares. ¿Por cuánto tiempo? 2 horas. ¿Sencillo o no es sencillo? Ahora sí comprendí. Listo. Se debe entregar un acta con los resultados donde aparezca la presión inicial, presión final, tiempo mínimo, la variación que puede haber salido, el resultado, quién lo instaló, quién lo supervisó y quién lo aprobó. Purgar hasta tener 100% de gas natural. Acá lo que estamos viendo es un proceso justamente de purgado a través de los filtros y una prueba de hermeticidad de una industria. Lo están haciendo a un poco más de 3. Imagínense que hubiera estado a 3. Entonces, ¿cuánto de MAPO ha tenido? Sí, ¿alguien me da la respuesta? El manómetro de la derecha está marcando una presión. Asumamos que es 3 bares. ¿Cuánto de MAPO tiene la red interna? 4.5. No, ya está en No. prueba. Eso ya está en prueba. Dos. 2 bares, correcto. 2 bares. Claro, por 1.5. ¿no? Listo, señores. Bueno, me va a ganar el tiempo para el simulacro de las preguntas industriales. El siguiente capítulo ya es M040. No se preocupen, todas estas diapositivas se le va a pasar a ustedes en el grupo. ¿Cómo va a ser la modalidad? Yo les voy a enviar en el grupo, cada uno se va a autoevaluar. ¿Cómo es eso? Son 50 preguntas. Ustedes ya han estudiado, conscientemente van a responderlo. Agarran su hojita y van marcando 1A, 1C o 2C, 3B, dependiendo de lo que ustedes crean la respuesta. Ya, y ustedes marcan esa hojita
Y al día siguiente yo les voy a pasar las respuestas. Y ustedes se van a calificar cuántas buenas y cuántas malas han sacado. Si sacan más del 70% aprobado, es buena indicación de preparación. Si sacan menos del 70% de las preguntas, tienes que repasar mucho más. ¿Se entendió el mensaje ahí? Entendido. Listo, repito, se terminan las diapositivas, yo les comparto este simulacro y mañana se les está compartiendo la respuesta. Ustedes mismos se van a calificar. De nada sirve que hagan trampa porque al final ustedes se estarían engañando. Sigamos, el último capítulo. Estamos ahora en la M040, el reglamento de edificaciones. Sí, sí pueden ver la pantalla, ¿correcto? Sí. Listo. Sí. M040, Reglamento Nacional de Edificaciones. Su alcance va únicamente para proyectos residenciales y comerciales y aplica tanto para gas natural y GLP. Repito, la M040 solamente te va a servir para proyectos residenciales y comerciales, no te sirve para industrias. Definiciones, patio de ventilación. Esto creo que también va a venir como examen. Patio de ventilación unifamiliar. El lado mínimo para un patio de ventilación unifamiliar es 2 metros de lado y con un área mínimo de 4 metros cuadrados. Patio de ventilación multifamiliar, lado mínimo 2.2 metros y un área mínima de 4.84 metros cuadrados. Artefacto tipo A no lleva ducto. Artefacto tipo B sí lleva ducto. Dentro del artefacto tipo B encontramos dos grupos, B1 y B2. ¿Qué significa B1? Por ventilación natural, ¿no? Por tiro natural, es decir, los gases tranquilamente salen por cuenta propia. ¿Y tipo B2? Tiro forzado. Es un tiro forzado. ¿Qué quiere decir? Que necesita un impulso mediante un ventilador incorporado que le ayuda a expulsar. Artefacto tipo C. Son los artefactos que sí llevan ducto. La única diferencia con los tipo B es que los tipo B, para su funcionamiento, utilizan el aire dentro del ambiente. El artefacto tipo C, para su funcionamiento, utiliza el aire del exterior para su funcionamiento. Y aparte de eso, el tipo C viene con dos ductos. Uno para adquirir el aire que necesita y un ducto para expulsar los gases que ocasiona. Espacio confinado. Esta es una pregunta clave, difícil que esta no venga. Espacio confinado. Cuando la relación de volumen entre potencia es menor a 4.8 metros cúbicos por kilowatt. Espacio no confinado cuando la relación volumen entre potencia es mayor o igual. Acá se me pasó la palabra, es mayor o igual a 4.8 metros cúbicos por kilowatt. Para edificaciones nuevas, el área mínima para las aberturas permanentes es de 280 centímetros cuadrados. El lado mínimo de las aberturas es de 8 centímetros. Las aberturas no deben alejarse del techo ni del piso a más de 30 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Creo que ya ustedes lo deben conocer al pie derecho y al revés. Tengo una pared, van a colocar sus aberturas para sus rejillas, te dice 30 centímetros de aquí del techo al borde superior máximo. ¿Cuánto lo puedo bajar como máximo? 30 centímetros. 30 centímetros. ¿Lo puedo colocar a 25? Sí, también. No se pide. ¿Cómo que no? ¿Puedo? Claro que sí. Te dice máximo 30.
¿Lo puedo colocar a 40 centímetros del techo? No cumple. No, No cumple. Puedo colocarlo Pastor. al ras, a 1, a 2, a 3, hasta 30. A 31 observado. cuanto está más alto tiene más prioridad que entre más aire. Correcto. Entonces, por eso te dice la normativa, máximo te puedes alejar del techo o del piso 30 centímetros. Método de ventilación para espacios confinados. Existen 4 métodos. Puede ser que eso venga en el examen. ¿Cuántos métodos existen? 4. Comunicación con otros ambientes dentro de la edificación. Comunicación con el exterior, método combinado y métodos especiales. Para el caso de comunicaciones en el mismo piso, ¿qué quiere decir? Vas a comunicar dentro de la edificación, dentro del ambiente. El área mínimo es 645 centímetros cuadrados y lo debes multiplicar por un factor de 22 centímetros cuadrados por cada kilowatt para el área de la abertura permanente que necesitas. Para el caso de comunicaciones de pisos diferentes, el factor por multiplicar ya no es 22, ahora se hace 44 centímetros cuadrados por cada kilo. Pasemos al otro caso. Eso, lo que acabo de mencionar hace un rato, es respecto a comunicaciones dentro del mismo predio. Ahora vamos a hablar la comunicación con el exterior. Para el caso de comunicar con el exterior, el área mínima es 100 centímetros cuadrados, donde se debe multiplicar un factor de 6 centímetros cuadrados por cada kilo. Si no lo hacen por aberturas permanentes, la normativa te dice puedes optar por conductos. Existen conductos verticales, conductos horizontales. Si son conductos verticales, el factor sigue siendo 6 centímetros cuadrados por cada kilowatt. Si fuesen conductos horizontales, ahí sí cambia. Ahí son 11 centímetros cuadrados por cada kilowatt. La M040 te da este resumen para que tú sepas qué método utilizar y en base a ese método, cuántas rejillas vas a necesitar. Tenemos, por ejemplo, si te sale ambiente confinado, ¿necesita o no necesita ventilación? Un espacio confinado. Sí, Se necesita. Sí, necesita. Un espacio no confinado, ¿necesita o no necesita ventilación? no necesito. No necesita. No necesita, pero ¿lo puedo colocar o está prohibido que le coloque? No, no está prohibido. No está prohibido. Si quiero lo coloco y si quiero no. Y por último, me hubiese gustado sacar más puntos, pero nos va a quedar muy corto el tiempo. Categorías aplicables en el Perú. Cuando ustedes te puedan hacer esa pregunta, ¿qué tipo de categorías empleamos en el Perú? La de categoría 2. ¿Por qué categoría 2? Porque según la definición, yo empleo de 2 familias. Una familia para gas natural, una familia para GLP. Y es lo que normalmente encontramos en nuestros artefactos. Podemos trabajarlo con gas natural o con GLP mediante conversiones. Eso clasifica como categoría 2 porque me permite usar 2 familias. Conforme a las condiciones locales específicas de distribución de combustibles gaseosos, son aplicables los artefactos para gases de la segunda familia y del grupo H, gases de la tercera familia. Esta información ustedes lo tienen en el Reglamento Nacional de Edificaciones, donde aparecen todos los puntos de ello. Hasta acá, señores, ¿alguna pregunta, algún comentario? Ya estamos cerrando el resumen que quería presentarle a ustedes. Lo que quedaría pendiente solamente es el simulacro. Sí, señores.
B. Profe, pero no, el simulacro sería importante, ¿no? Sí, correcto. A ver, ahí en el chat colocan, ingeniero, una consulta. En el examen también vendrá la 111.023. Les comento, no debería venirles. ¿Y por qué digo que no debería venirles? Porque la resolución es clara. La resolución te dice que el tema en ventilación y ducto de evacuación te señala el Reglamento Nacional de Edificaciones. Si tú comparas la 111.022, que su traducción es ventilación, y la 023, que su traducción es ducto de evacuación, la M040 ha combinado ambas normas. Y aparte de esa combinación, le ha dado valores más exigentes. La M040 es más estricto que la 22 y la 23. ¿Ya? Y si vamos al contexto, pueden verlo que ahí solamente mencionan Reglamento Nacional de Edificaciones. No te mencionan 022 ni 023. No, Ya, profesor, eso para que lo vayan. profe, ¿Sí? lo que pasa en los exámenes están viniendo del 0.22 y 0.23. Es como si fuera de 60% por esos temas. 60, pero ustedes han revisado y han comparado la M040 y la 022 y la 023. ¿Han hecho esa comparación? Sí, profesor, sí, yo he comparado, porque los exámenes están viniendo, como digo, 60% de, ¿cómo se llama? De 0.23 y 0.22. No, no me puede decir que el examen te va a venir 60% 0.22, porque ya con eso me estarías inclinando que las preguntas únicamente van a venir ventilación. Ustedes no pueden Sí, asumir. sí, profe, porque a lo que yo sé, de los 20 personas que van a tomar examen, solo aprueban 2, 3 nada más. Confirmo. No, si ese es el caso, yo les recomendaría estudien más ventilación Nosotros, en todo caso. en verdad, me sorprende lo que dice porque ese tipo, a veces hay que medirnos en nuestras palabras y en nuestros comentarios que hacemos, ¿no? No es un hecho total de que de 40 o de 20 solamente aprueben 2. Yo tengo muchos evaluados que envío y por grupo aprobará el 70% y el 30% desaprobará. Eso no es equivalente a las palabras que estaban diciendo hace un momento, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con las palabras que nosotros empleamos, ¿sí? Porque nosotros debemos ser responsables de cada una de nuestras palabras que estamos dando. Y sí, hacer caso a lo que dice Eder, de estudiar. Yo entiendo de que antes el examen era sencillísimo, ¿no? La mayoría entraba, daba, listo, papi, tenía su carnet. Pero eso también a qué nos ha llevado, de que hay muchos instaladores, hay muchos colegas de que se lo han tomado a la gracia el tema de ser instalador de gas natural. Nosotros debemos darle la seriedad correspondiente a lo que es nuestra profesión, ¿no? Porque de esto toda nuestra familia se alimenta, nuestros hijos estudian, etcétera, 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 lo que ustedes pueden hacer con su dinero, que ganan con esto, ¿sí? Así que por favor ponerle el empeño correspondiente, ¿sí? Y si es que ustedes se dan cuenta de algo irregular que está pasando, no simplemente decir, oye, yo creo que está pasando esto, no, con pruebas, ¿no? Si dicen que les está viniendo algo que no debe haberles venido, entonces pidan el examen, reclamen al 100%, toquen la puerta, pidan el libro de reclamaciones y que les muestren lo que le están evaluando, o ustedes vean la manera de tomar una foto al momento que ustedes sacan y decirle a León, oye, ¿sabes qué, León? Mira, me he percatado de que está viniendo una norma que no debiste haberme tomado. León no tiene por qué decirte que no, ¿no? Y ustedes van a tener las pruebas suficientes como para poder hablar con base de lo que están conversando acá en estos momentos, que no me parece dable porque el señor León no está como para defenderse de lo que se está diciendo, ¿sí? Gracias.
También lo que pasa es que antes de entrar al salón te quitan el celular, te hacen apagarlo y dejarlo ahí donde hay seguridad. Ok, eso está bien, es parte, porque ese es un examen de competencia técnica, ¿no? Yo no les estoy diciendo que tomen la foto ahí en el examen, les estoy diciendo de que al momento que acaben, si ustedes ven una irregularidad, entonces díganle a León, oye, ¿sabes qué, León? Mira, yo he visto una irregularidad, quiero tomar foto. No esperar a un día, 2 días para decir, ay, no, pucha, que esto estuvo mal. No, o sea, las cosas en caliente. Gracias, Diego. Consejo para todos. Ya me ha pasado que tanto en SGS, cuando daba el servicio, y Buró Veritas, las preguntas pueden venir quizás incompletas. ¿Ya? Cuando lleguen a evaluar y se den cuenta de ellos, ustedes están en su derecho de llamar al supervisor del examen para comentar esa observación y les van a dar la respuesta. Ejemplo, yo les pregunto a ustedes, a ver si me responden y se dan cuenta del truco. Si yo les pregunto, ¿cuál es la velocidad del gas natural en redes internas? ¿Ustedes qué me responden? La velocidad máxima. No, pero ¿cuál es el valor? Menor o igual a 40 metros por segundo. Menor o igual a 40 Falta, metros por segundo. falta aclarar para qué tipo de gas, para qué tipo de instalación. Justo, esa es la respuesta. ¿Por qué están afirmando 40 metros por segundo si yo no dije la normativa, la 111.011 o la 111.010? Me han tocado preguntas así. Y uno, cuando ve las alternativas, encuentran 40 metros por segundo, 30 metros por segundo, y el enunciado no te cita qué normativa. Y en las alternativas están ambas respuestas. Tienen que llamar al supervisor y decirle, esta pregunta le falta referenciar. Y ok, marca al costadito la referencia que tú consideras para tu respuesta. Colocas con lapicero 111.010 y marcas tu alternativa en base a ello y te lo valida. Me ha pasado a nivel IG3 y me han aprobado ese tipo. Puede ser que ustedes también lo pase lo mismo. Otro ejemplo, cuando el compañero estaba hablando de la 111.023, como es esta pregunta. Pueden preguntarlo a ustedes, ¿cuál es la dimensión para un patio de ventilación? La M040 me pide 2 metros de lado mínimo y 4 metros cuadrados de área para unifamiliares. Si yo voy a la 111.022, que es ventilación, ya por ejemplo, ¿cuánto me pide acá? Me pide 3 metros cuadrados, 4 metros cuadrados y una dimensión de 1 metro. ¿Quién me está pidiendo más? La M040. Si te preguntan cuál es la dimensión o el área mínimo de un patio de ventilación, tienes 2 respuestas, en base a la 022 y la M040. Debería ser la M040 porque es la más estricta, y si tú estás trabajando, cuando ya estás laborando como tal, la habilitación, el convenio FICE, no lo hacen con la 022, no lo hacen con la 023, lo hacen con la M040. Si tú te vas a la 111.011, ya esta es la normativa 111.011, la versión original, y buscas M040, ¿qué te dice acá? En el punto, ventilaciones de los artefactos a gas. En el 20.3 te dice, de acuerdo al tipo de artefacto, se deberán tomar en cuenta para la ventilación y evacuación de los productos de combustión lo indicado por la autoridad competente, y dice número 3 arriba. ¿Qué significa eso o a dónde te está mandando? Acá abajo está la respuesta. Al momento de la presente norma existe la M040. En otras palabras, la 111.011 te dice,
Para ventilación y ductos de evacuación, usa la M040. Todos te llevan a la M040 porque es más estricto y habla de ventilación y ducto de evacuación. Para que lo tomen en cuenta, por favor. Y listo, señores. Eso es el resumen que quería proyectarles. Les estoy compartiendo al interno ya el tema del simulacro. Voy a mandarlo ahí a Diego para que los compartan ustedes. Ya ustedes verán si lo resuelven ahora o mañana temprano, y mañana al mediodía prox se estará mandando la respuesta para que ustedes se revisen y vean en qué nivel se encuentra. ¿Todo claro hasta ahí? Sí, claro. Perfecto. Listo. Eso sería todo, señores. Entonces, muchas gracias por su participación y échenle ganas al tiempo que les queden para que puedan dar su examen muy notablemente con resultados aprobatorios. Buenas suertes a todos los que van a dar primer examen o segundo examen, la suerte respectiva. Éxito, señores. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, hasta luego.